Vamos a terminar con la parashá de Salach, capítulo 17 del versículo 1 y terminamos el capítulo 17 con el versículo 16. Leyendo. Partió toda la congregación de los Bnei Israel desde el desierto de Sin en sus partidas de acuerdo con el mandato de Adonai y acamparon en Refidim. Pero no había agua para que bebiera el pueblo. Entonces querelló el pueblo con Moshe y dijeron: dennos agua para que bebamos. Y les contestó Moshe: ¿por qué querellan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba a Adonai? Tuvo sed allí el pueblo de agua, y se quejó el pueblo a Moshe y dijo: ¿por qué nos has subido de Mizraim para matarnos a mí y a mis hijos y a mis ganados con sed? Entonces clamó Moshe a Adonai diciendo: ¿qué haré a este pueblo? Un poco más y me lapidarán. Y contestó Adonai a Moshe: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y a tu báculo con el que golpeaste el río, toma en tu mano y encamínate. He aquí estoy parado delante de ti, allí junto a la peña de Joreb, golpearás a la peña, saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Hizo así Moshe ante los ojos de los ancianos de Israel, llamó el nombre del lugar Masá Meribá, por la querella de los Bnei Israel y por haber probado a Adonai diciendo: ¿acaso está Adonai en nuestro interior o no? Vino Amalek y presentó batalla contra Israel en Refidim. Entonces dijo Moshe a Joshua: elige para nosotros hombres y sal a guerrear contra Amalek. Mañana yo me pararé sobre la cima de la colina con el báculo de Elohim en mi mano. Hizo Joshua tal como le había dicho Moshe de ir a pelear contra Amalek, mientras que Moshe, Aharón y Hur subieron a la cima de la colina. Sucedía que cuando levantaba Moshe su mano prevalecía Israel, y cuando bajaba su mano prevalecía Amalek. Las manos de Moshe estaban pesadas. Entonces tomaron una piedra, la colocaron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aharón y Hur sostuvieron sus manos, uno de aquí y el otro de allí, y estuvieron sus manos levantadas con su fe hasta que se puso el sol. Abatió Joshua a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Dijo Adonai a Moshe: escribe esto como recuerdo en el libro y pon en oídos de Joshua que he de borrar el recuerdo de Amalek de debajo del cielo. Construyó Moshe un altar y llamó a su nombre Adonai Nisi. Y dijo Moshe: porque una mano puso sobre su trono Adonai, que guerreará Adonai contra Amalek de generación en generación. Bien, esta última lía habla del tiempo en el cual van a confrontar a un enemigo que se va a mantener presente, tal como describe el texto, de generación en generación contra el pueblo de Israel. Y la única forma de derrotar a este enemigo, tal como lo manifestó el texto, era una vez que el pueblo de Israel primeramente va a tener problemas una vez más de sed. Siempre es constante, es repetitivo que el pueblo de Israel se queje. Siempre es un pueblo quejumbroso, como todos los seres humanos. Va a solicitar agua, finalmente de la roca saldrá agua. Esta roca, lo mismo que Amalek, va a acompañar al pueblo de Israel en su travesía. Esta es la parte del aliento que recibe el pueblo de Israel para continuar su camino. Y la roca que acompaña al pueblo, de la cual brota agua, va a ser compañía para el pueblo de Israel. Otro también que está acompañando al pueblo de Israel, pero por el lado negativo, es Amalek. Amalek es un pueblo que busca destruir a Israel, y se puede hablar de él en un sentido, a veces, así como estaba esta roca acompañando al pueblo de Israel, ¿cómo va a ser que una roca, algo inerte, pueda acompañar al pueblo? ¿Cómo se pueda mover? Pero pues también vimos una columna de fuego, vimos nubes de gloria acompañando al pueblo de Israel. Vamos a ver a la Shejiná acompañándolo. Vamos a ver que el man va cayendo del cielo, todo donde el pueblo anda. Así que esta situación de Amalek, más que un enemigo físico tal cual nosotros lo podemos entender, concebir,
que sí puede manifestarse en algún momento dado en un ser físico, estamos hablando de alguien con quien nos vamos a confrontar de generación en generación, alguien que va a estar presente en cada acto de nuestras vidas. Este es Amalek. Resulta que el conflicto que se da con Amalek lo va a sostener el pueblo de Israel físicamente en la batalla, liderados por Joshua ben Nun. Más el que está sosteniendo la batalla va a ser Moshe, acompañado de Aarón y de Hur en un momento dado, cuando la fatiga llega sobre Moshe. Dice el texto de la Torá que levantaba sus manos con fe, Moshe Rabenu, puede traducirse también con firmeza, una firmeza en la verdad. Esta es la posición de victoria para Moshe Rabenu y para el pueblo de Israel. Cuando él tenía las manos arriba, el pueblo de Israel prevalecía. Pero cuando bajaba las manos, lógico, por el cansancio, entonces Amalek prevalecía. Es decir, su fe, su firmeza decaía a causa del cansancio. Y esto es natural. Pero van a venir dos a sostener, Aarón y Hur van a venir a sostenerlo en su fe con firmeza. Van a venir a apoyar la fe de Moshe, Aarón y Hur, dos líderes también en el pueblo de Israel, con lo cual va a fortalecerse y derrocar a Amalek. Pues uno debe saber que cuenta con la fuerza de su comunidad, de otros líderes, para poder ganar la batalla que tiene que librar el pueblo de Israel contra Amalek. Una vez más, esta situación que está ocurriendo en el ambiente espiritual, ¿cómo es que mientras Moshe tiene las manos arriba está ganando y como cuando las tiene abajo está perdiendo? Porque estamos hablando de la fe. La fe en Moshe le da la victoria. La falta de firmeza, la falta de fe, a esto es a lo que está asociado el concepto de fe en la Torá. A la firmeza de decisión, a la firmeza de convicción, a la firmeza intelectual, a la firmeza también en Akadosh Baruj Hu. A esto está sujeta la fe. Una vez más, un concepto distinto a como muchas veces en Occidente es visto en otras comunidades. Ya hemos nosotros hablado abundantemente sobre este tema. Entonces, la fe es importante para poder derrocar a este enemigo que generación tras generación se va a presentar ante nosotros, que es Amalek. El último enemigo que tenemos que derrotar es Amalek. Es una obligación y es una mitzvah derrotar a Amalek. Y esto únicamente se hace, decimos nosotros, con la fe. Y a esto nosotros estamos siendo invitados e inspirados a tener una vida de fe, una vida de victoria, a mantener nuestra actitud firme, nuestras decisiones bien tomadas, con firmeza, tomadas con la razón, con la voluntad, con los sentimientos, con la emoción y también con las manos, con la firmeza, con el desempeño, con la acción. Esto involucra toda nuestra fe. Entonces la fe, como ya hemos platicado, es la suma de estos otros tres, de estas tres partes que conforman nuestro cerebro, la función cerebral, que es conocida como la cuestión motriz, la cuestión emocional y la cuestión intelectual o lógica. Por encima de estas tres se encuentra la fe. Y cuando nosotros tenemos fe, podemos vencer a cualquier enemigo. Cuando nosotros controlamos estos tres, en ese orden estrictamente de importancia, motriz, emocional e intelectual, entonces podremos alcanzar la fe, esta fe en la que no es fácil llegar, pero se puede sostener uno por un tiempo. Pero comenzando a declinarse, vendrán otros en tu ayuda para que tú
te sostengas en fe. Esto es lo que encierra toda la Parashá Beshalach, que habla desde la salida de Misraim, cómo alcanzar la libertad, cómo ser liberados de nuestros enemigos, los egipcios, cómo recibir de parte de Hashem el milagro del Yam Suf, el milagro de las aguas en Mará, el milagro del man, el milagro de la roca. Todo esto habla en conjunto y se suma en el día de Shabbat, en esta mitzvah que aparece en el día de Shabbat. Así que nosotros en ese día enriquecemos y fortalecemos nuestro espíritu, estrechamos nuestros lazos con la comunidad. Esa es la razón real y verdadera del Shabbat. Y posteriormente el incremento entonces de nuestra fe para finalmente vencer al peor de nuestros enemigos, que nos acompaña de generación en generación en todo lugar donde estemos. Ese mismo enemigo está en nuestras vidas y es el desánimo, es la falta de fe, es la falta de firmeza, la falta de convicciones propias. Es el único que nos acompaña de generación en generación, y donde quiera que nosotros estemos es el lado negativo en nosotros mismos. Así que debemos luchar contra él, debemos hacerlo unificando estos tres conceptos intelectuales, y de allí crecer a aquel que lo va a vencer absolutamente, la fe. Pues que la fe nazca, crezca, se desarrolle y haga que otros también crezcan en la fe a través de ustedes. Shabbat Shalom.